El denso y húmedo aire de la Amazonía se cernía sobre el campamento, un velo constante que envolvía a la doctora Elena Ríos. Sus ojos, a menudo enmarcados por gafas empañadas por la humedad, escudriñaban cada sombra, cada susurro de la selva. Elena, una arqueóloga brillante pero solitaria, vivía obsesionada con las leyendas de civilizaciones precolombinas avanzadas que la academia tradicional había descartado como meros mitos. Para ella, los relatos de ciudades perdidas y conocimientos olvidados no eran fantasías, sino ecos de una verdad esperando ser desenterrada. Su equipo, una mezcla diversa de talentos y temperamentos, la seguía con una mezcla de respeto profesional y escepticismo. A la cabeza de este grupo, el doctor Javier Vargas, un pragmático hasta la médula, equilibraba el idealismo de Elena con una dosis de realismo científico. Javier valoraba los datos concretos por encima de las intuiciones, una diferencia fundamental que a menudo generaba fricción entre ambos. Se encontraban en una parte inexplorada de la Amazonía, un lugar tan remoto que el murmullo de la civilización moderna parecía una ilusión distante. La motivación de Elena era clara: desenterrar pruebas irrefutables que reescribieran la historia de la humanidad. El primer indicio de que su expedición no sería como cualquier otra llegó con el hallazgo de extrañas formaciones rocosas. No eran naturales. Sus ángulos y texturas sugerían una intervención deliberada, una mano humana tallando la piedra con una precisión asombrosa. Javier, con su mente analítica, insistía en una explicación geológica, buscando patrones de erosión o formaciones volcánicas. Pero Elena sentía algo más, una intuición que vibraba en lo más profundo de su ser. Estas no eran rocas, eran fragmentos de un rompecabezas. A medida que el equipo limpiaba la vegetación, emergieron símbolos y glifos desconocidos, incrustados en la piedra con una antigüedad que desafiaba la cronología conocida. Elena, con una emoción contenida, comenzó a decodificarlos, sumergiéndose en un lenguaje que parecía susurrar desde el pasado. Cada trazo, cada curva, era una pista hacia una civilización que no debería haber existido según los libros de historia. La tensión en el campamento creció, no solo por el calor y la humedad, sino por la creciente sensación de que estaban perturbando algo antiguo. Fue entonces cuando Caín B., un anciano chamán local de tez curtida y ojos penetrantes, apareció en el borde de su campamento. Sus advertencias fueron crípticas, pronunciadas en un dialecto ancestral que Elena apenas comprendía. Hay cosas que no deben ser despertadas. El conocimiento que yace dormido es más poderoso que cualquier fuego. Sus palabras, cargadas de un misticismo ancestral, chocaron con la lógica científica de Javier, quien las desestimó como meras supersticiones. Pero la advertencia de Caín B. adquirió un matiz más sombrío cuando uno de los miembros del equipo, un joven geólogo llamado Miguel, enfermó misteriosamente. Había tocado un artefacto recién desenterrado, una pequeña pieza de cerámica con inscripciones extrañas, y desde entonces una fiebre implacable lo consumía, acompañada de visiones perturbadoras que lo dejaban en un estado de terror. La línea entre las creencias ancestrales y la ciencia moderna se desdibujaba peligrosamente. Elena, impulsada por la urgencia de Miguel y la creciente convicción de que estaban en el umbral de algo trascendental, trabajó sin descanso en los glifos. Finalmente, una revelación se hizo clara. Una frase que heló la sangre de todos los presentes. El conocimiento prohibido está sellado bajo la tierra. Guiados por esta inscripción, el equipo descubrió una entrada oculta, hábilmente camuflada por siglos de vegetación. Era una abertura oscura y enigmática, una puerta a lo desconocido. A pesar de las advertencias del chamán y la enfermedad de Miguel, la curiosidad científica, o tal vez una fuerza más poderosa, los empujó hacia adelante. El equipo decidió explorar, ignorando el creciente temor. ¿Qué secretos inmemoriales aguardaban en la oscuridad bajo la selva, listos para reescribir cada página de la historia conocida? Antes de continuar, suscríbete al canal y dinos en los comentarios desde dónde nos estás viendo. La entrada, un abismo oscuro y silencioso, invitaba y repelía a la vez. El equipo, armado con linternas y un coraje forzado, inició el descenso. El aire, antes denso y húmedo, se volvió pesado y rancio, cargado con el olor a tierra y a algo inmemorial. Cada paso resonaba en el silencio cavernoso, amplificado por la tensión que se palpaba.
La doctora Elena Ríos, a la cabeza, sentía la adrenalina correr por sus venas, una mezcla de pavor y una euforia incontrolable. El doctor Javier Vargas, justo detrás, mantenía una fachada de pragmatismo, aunque sus ojos revelaban una fascinación creciente, casi febril. Lo que encontraron bajo la tierra desafió toda lógica y comprensión histórica. La cueva se abrió a un vasto complejo subterráneo, no una simple caverna, sino una ciudad oculta, tallada con una precisión que superaba la tecnología conocida de cualquier civilización antigua. Pasillos rectos se extendían hasta donde alcanzaba la vista, decorados con los mismos glifos que Elena había estado descifrando. Las paredes eran lisas, pulidas con una maestría que parecía imposible sin herramientas modernas. Estructuras monumentales se alzaban en la penumbra, sus formas geométricas perfectas, desafiando las leyes de la gravedad y la arquitectura. El equipo, acostumbrado a las ruinas toscas y erosionadas, quedó mudo de asombro. Era la prueba irrefutable. Una civilización que no debería haber existido. Un legado que reescribiría cada página de la historia. El miedo se mezclaba con una admiración reverente ante la escala y complejidad de lo que tenían delante. A medida que se adentraban más, guiados por los símbolos que Elena interpretaba como un mapa, llegaron al corazón del descubrimiento. Una cámara central, de proporciones colosales, albergaba un artefacto. No era de piedra, ni de metal conocido. Era una esfera perfecta, levitando a unos centímetros del suelo, pulsando con una luz suave y rítmica que iluminaba el espacio con un brillo etéreo. De ella emanaba una energía desconocida, una vibración que Elena sentía resonar en lo más profundo de su ser, una conexión profunda, casi mística. Era como si el objeto la llamara, le susurrara secretos ancestrales. Para Javier, sin embargo, la visión era diferente. La luz no era etérea, sino el brillo de la fama y la fortuna. Sus ojos, antes cautelosos, ahora ardían con una ambición desatada. Esto no era solo un hallazgo arqueológico. Era el boleto a un reconocimiento global, a riquezas incalculables. Mientras Elena se acercaba al artefacto con reverencia, Javier se retiró a un rincón, su mente ya tramando. Sacó un comunicador satelital, oculto entre sus provisiones, y con una voz apenas audible, contactó a una corporación internacional, susurrando coordenadas y descripciones que prometían un descubrimiento que cambiaría el mundo. Su lealtad a la ciencia y a Elena se disolvió ante el brillo tentador del poder. Elena, absorta en la energía del artefacto, percibió una anomalía, una leve interferencia en las lecturas de su equipo. Al revisar uno de los dispositivos de comunicación que había dejado encendido, interceptó fragmentos de una conversación, la voz inconfundible de Javier, susurrando detalles del hallazgo, ofreciéndolo al mejor postor. La traición la golpeó como un rayo. El rostro de Javier, antes un colega, ahora se distorsionaba en la imagen de un depredador. El enfrentamiento fue inevitable, brutal en su sinceridad. «Javier, ¿qué has hecho?», exclamó Elena, su voz resonando con furia y desilusión. Javier, sin rastro de arrepentimiento, la miró con fría determinación. «He asegurado nuestro futuro, Elena. Esto es demasiado grande para nosotros. El mundo lo necesita, y ellos lo pagarán bien». Sus motivaciones opuestas chocaron, una buscando el conocimiento puro, el otro la recompensa material. En el clímax de su discusión, el artefacto reaccionó violentamente. La esfera pulsó con más intensidad, liberando potentes ondas de energía que sacudieron la cámara, haciendo temblar las milenarias paredes. El suelo tembló, y el sonido de helicópteros se hizo audible en la distancia, un presagio ominoso que se acercaba. La corporación había actuado rápido. Un equipo de seguridad fuertemente armado, mercenarios con tecnología de punta, descendía por la entrada que ellos mismos habían abierto. Elena supo que el tiempo se agotaba. «Tenemos que irnos. Ahora», gritó a los miembros leales de su equipo, quienes, horrorizados por la traición de Javier y la inminente amenaza, recogieron apresuradamente los datos cruciales que habían recolectado. La huida fue caótica. Se movieron a través de los laberínticos pasillos del complejo subterráneo, con los mercenarios pisándoles los talones. La selva esperaba arriba, un laberinto verde igualmente peligroso. Elena y su equipo emergieron a la luz del sol, solo para ser recibidos por el caos.
La persecución se extendió por la densa vegetación, con trampas naturales y peligros acechando en cada sombra. ¿Podrían Elena y su equipo proteger la verdad, esa verdad que desafiaba la historia, antes de que cayera en las manos equivocadas y fuera utilizada para propósitos nefastos? El destino de la historia de la humanidad pendía de un hilo. Elena y su equipo, exhaustos y con el alma en vilo, se adentraron aún más en la implacable selva amazónica, buscando un respiro de la implacable persecución. Cada paso era una agonía, cada sombra un posible enemigo. La jungla, antes su santuario, se había convertido en un laberinto opresivo que reflejaba la desesperación que sentían. La corporación, con Javier a la cabeza, no les daba tregua. Justo cuando la esperanza comenzaba a flaquear, una figura emergió de entre la densa vegetación. Caín B, el anciano chamán, su rostro arrugado por los años pero sus ojos brillando con una sabiduría ancestral. Les ofreció refugio en un lugar que su pueblo había custodiado por generaciones, un santuario oculto a los ojos del mundo moderno. Bajo la protección de Caín B, Elena encontró la calma necesaria para concentrarse en los glifos que había documentado. El chamán, con su presencia serena, le guió a través de los intrincados símbolos, revelando capas de significado que la arqueóloga occidental nunca habría descifrado sola. La verdad del artefacto se desplegó ante ella, una revelación que trascendía la comprensión científica. No era meramente una fuente de energía, ni un simple registrador histórico. Era un registrador de la historia cósmica, un dispositivo capaz de interactuar con la realidad misma, proyectando visiones de pasados alternativos y futuros potenciales, capaz de alterar el tejido mismo del tiempo y el espacio. El conocimiento que albergaba era tan vasto y peligroso que su liberación imprudente podría desatar un caos global. Caín B explicó que su pueblo había sido el guardián de este secreto, esperando el momento en que la humanidad estuviera lista para afrontar su verdadera historia. La tregua fue efímera. Los mercenarios de la corporación, liderados implacablemente por Javier, rastrearon el equipo hasta un antiguo templo oculto, un lugar sagrado para el pueblo de Caín B. El enfrentamiento final era inminente. La selva vibró con la tensión del choque entre dos mundos. La tecnología fría y calculada de la corporación contra el conocimiento ancestral y la fuerza indomable de la naturaleza, personificada por Caín B y su sabiduría milenaria. Elena se posicionó para proteger el artefacto, comprendiendo su inmenso poder y el propósito sagrado que le había sido confiado. Javier, por su parte, se abalanzó con la ambición desmedida, ciego a las consecuencias, buscando el control absoluto del poder que la esfera irradiaba. La lucha fue épica, una sinfonía de gritos, disparos y el eco de la selva. En medio del caos, el artefacto se activó por completo, liberando una pulsación de energía que envolvió a todos en una luz cegadora. Visiones se proyectaron en el aire, imágenes vívidas de una historia de la humanidad completamente diferente, civilizaciones perdidas que habían alcanzado alturas inimaginables, y futuros distópicos forjados por la ambición descontrolada. Javier, confrontado con la magnitud de estas revelaciones y el peligro que su propia ambición representaba, experimentó un momento de redención. La codicia se desvaneció, reemplazada por el horror y la comprensión. En un acto supremo de sacrificio, se interpuso entre una granada lanzada por sus propios hombres y el artefacto, protegiéndolo y salvando a Elena de una muerte segura. Su ambición se había transformado en un último acto de heroísmo, un intento desesperado de expiar sus errores. Elena, con el corazón destrozado por la inesperada redención de Javier, se enfrentó a una decisión crucial. ¿Revelaría la verdad completa al mundo, arriesgándose a un caos global y a la destrucción de los cimientos mismos de la sociedad? ¿O sellaría de nuevo el conocimiento, condenando a la humanidad a su ignorancia autoimpuesta? Caín B, con una mano en su hombro, le ofreció una tercera vía. Con su ayuda, Elena logró estabilizar el artefacto, comprendiendo que el conocimiento no debía ser ocultado, sino liberado con sabiduría y en dosis que la humanidad pudiera asimilar. No se trataba de reescribir la historia de golpe, sino de inspirar una reevaluación gradual. Elena, ahora con un propósito renovado y una sabiduría forjada en el crisol de la experiencia,
decidió compartir un fragmento de la verdad, una pizca de la vasta historia cósmica, de una manera que inspirara a la humanidad a reevaluar su pasado y a construir un futuro más consciente. El equipo, profundamente transformado por la Odisea, se dispersó, llevando consigo las cicatrices y las lecciones de lo vivido. El artefacto permaneció, un recordatorio silencioso de una historia más grande, una que esperaba ser descubierta cuando la humanidad estuviera verdaderamente lista. El mundo nunca sería el mismo, pero el verdadero cambio, el más profundo y duradero, empezaría en la mente y el corazón de cada individuo. El legado de la Amazonía había desafiado la historia, y su eco resonaría por siempre, un susurro de verdades inmemoriales en el viento.